Jesús Villegas, muy buenas tardes, Jesús. ¿Cuál va a ser el comentario el día de hoy? Muy buenas tardes, Francisco. Gusto saludarte y acompañarte a tu espacio como siempre. Y bueno, la pregunta sería, ¿to be or not to be? Decía Hamlet en aquella obra de William Shakespeare, ser o no ser, votar o no votar en esta consulta sobre la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador del presidente. 10 días, estamos a 10 días de la votación. A partir de mañana empieza ya la cuenta regresiva para este ejercicio que de alguna u otra forma ha generado debate. Hay claramente una visiones encontradas en todos los sentidos, pero lo más importante es qué opina cada uno de las personas que nos rodean. ¿Realmente es un ejercicio que vale la pena asistir o no asistir? ¿Vale la pena tener la posibilidad de ejercer un voto, de ejercer prácticamente nuestra opinión sobre un tema? Claramente la oposición ha tirado la toalla ante su incapacidad de poder generar una convocatoria importante para los que están en contra del presidente, poder realmente hacer sentir su voz. Realmente tienen la solvencia moral la oposición como para seguirles el juego de no ir a votar cuando tenemos la posibilidad de hacerla. Creo que son muchas de las reflexiones que tenemos que hacer, Francisco, en ese sentido, porque finalmente no todos los que están realmente interesados en que no esté López Obrador o que esté López Obrador no van a asistir a votar. ¿Y por qué lo harían? Ante una situación como la que estamos viendo, de una inundación de mensajes en redes sociales y en todos los medios en los que se cuestionan la utilidad o no utilidad de ir a votar. Por supuesto que la opinión más importante es de cada uno de quienes ven tu espacio, Francisco, pero al final yo creo que cada uno no debemos dejarnos influir por lo que vemos en medios de comunicación y todo, sino realmente hacer un ejercicio de decir, vale la pena ejercer mi derecho a opinar, independientemente que las cartas están claramente marcadas, Francisco. Claramente el presidente tiene una gran aprobación de acuerdo a las últimas encuestas y prácticamente va a ganar de calle esta consulta. Sin embargo, el tema es, ¿realmente vale la pena seguir el juego muchas veces a actores políticos que claramente no han tenido la capacidad de ser una oposición clara durante los últimos años? Muchas cuestiones yo creo que por analizar en esta cuestión de la consulta, faltan muy pocos días y bueno, la pregunta sería, ¿tú vas a ir a votar, Francisco, por ejemplo? Y hay que analizarlo eso en cada uno de nosotros. Pues sí, Jesús, definitivamente tomas un tema en donde la opinión está muy dividida, ¿eh? Yo he platicado con amigos, con mucha gente, y unos dicen sí voy a ir a votar, otros dicen no voy a ir a votar, pero como bien lo dejas en claro, cada quien es libre de tomar esa decisión. Hay dudas, por supuesto que hay muchas dudas. Una de ellas, y es la que yo también comento, es las posibilidades de que realmente se llegara a lograr ese número de votos que se requieren para que esa consulta sea realmente válida. Yo lo dudo. En primer lugar, por el número de casillas que va a instalar el INE. Estamos hablando de una tercera parte, lo cual hace casi imposible que se logre ese número de votos que son cercanos a los 40 millones. Entonces, esa es una de las principales dudas. ¿Qué va a venir después? Si hay mucha votación, si no la hay, las culpas al INE, sin duda, porque ya lo hemos visto como el presidente y como sus simpatizantes, la gente de Morena, antes de que se lleve a cabo el proceso, pues ya lo están descalificando. Aquí la decisión tiene que ser de manera muy personal y como bien los dices, no debemos dejarnos influir ni por uno ni por otro bando. Estoy de acuerdo totalmente contigo, Jesús, de que la oposición tampoco tiene una estrategia de poder llevar a esas personas, a esos mexicanos, que pueden ser muchos, no lo sé, que estarían en contra de que continuara el presidente. Concuerdo totalmente contigo, va a ganar el presidente esta elección. ¿Con cuántos votos? No lo sé, muchos o pocos, pero sin duda va a ganar. Claro, y lo importante finalmente es de que aquellos que tengan realmente la intención de participar y generar finalmente una opinión a través de participar o no participar en ella, finalmente los que están a favor del presidente, que claramente pues ya ven que es apabullante la forma como va a ganar, que vayan y que ejerzan su voto a favor. Pero también aquellos que están en contra, creo que también por un acto de congruencia deberían de expresar eso, e independientemente de que vayan a perder probablemente en esa consulta, que digan, yo fui uno de los X número que votamos y que expresamos una opinión en contra del presidente, y creo que esa parte de coartar la posibilidad de hacerlo a la que está llamando la oposición, creo que finalmente es algo que debe reflexionar cada uno de nosotros. Sin duda. Ahora, aquí hay algo, hay datos, hay cifras.
Debemos recordar, el 2018, el presidente llega con una abultada votación, 30 millones aproximadamente, entre los de Morena y sus aliados. El año pasado, en la elección intermedia, pues la votación a favor de Morena y sus aliados bajó y bajó mucho. Habría que ver ahora cuántos van a ir a ratificarle de que continúen en la presidencia. 30 millones, no lo creo. 20 como el año pasado, difícil. Esa es lo que debemos de ver, porque no veo, Jesús, mucha ánimo de la gente que no quiere que siga López Obrador. No le veo mucho ánimo de ir a votar, ¿eh? Por ¿Y qué eso tanta digo, responsabilidad tienen en eso? Qué importante que lo mencionas, Francisco. ¿Qué tanta responsabilidad tienen en ello? Una parte de manera directa a la propia sociedad, pero ¿qué tanta responsabilidad tiene la oposición? Y ahí es donde yo haría la reflexión sobre si la oposición ha estado a la altura de las circunstancias para, independientemente que hay un presidente que tiene en este momento con mucha popularidad, que no haya tenido nada de posibilidades, nada de empatía lo haya logrado en la gente para poder convocar a votar en contra del presidente. Y ahí es donde la estatura política de la oposición queda muy evidenciada, que realmente pues son un cero a la izquierda prácticamente en este momento y no tienen la mayor capacidad ni de movilización ni de generar interés hacia ninguna coyuntura ni ninguna demanda, ¿no? En este caso, como podría ser de expresión de un voto hacia un sentido o hacia el otro, ¿no? sí, definitivamente Jesús, yo veo a la oposición también pues sin ninguna fuerza y sobre todo no veo una alianza sólida. Vemos a un grupo de oposición, de una oposición que se llaman de la sociedad civil, como es Frena, invitando a votar, pero vemos también por otro lado otra oposición que dice no vayan a votar, pero la oposición, hablando de los partidos, pues realmente sí se ve pues muy débil, ¿no? Muy débil y de la capacidad de movilización que tú hablas, pues ninguna duda hay de eso. No hay capacidad de movilización Y de la preocupante, oposición de ¿no? los partidos. Finalmente eso es Sí, preocupante porque se requiere una oposición fuerte, se requiere una oposición que sea una alternativa para todos aquellos que no están de acuerdo con el partido actualmente gobernante. Y ahí es donde yo creo que nos queda muchísimo a deber los diferentes partidos políticos de oposición, los actores políticos. Vemos cómo se han reciclado figuras ahí durante muchísimos años y no vemos realmente, finalmente, que la oposición esté convirtiéndose en una posibilidad, en una viabilidad. Sí lo vemos en algunos sentidos en las elecciones locales. Hay 9 elecciones este año, van a ser un años, claro. termómetro sumamente interesante, pero realmente la oposición en el plano nacional muy por debajo realmente de las expectativas y de lo que requiere la ciudadanía, que realmente requiere una oposición fuerte y que sea realmente un contrapeso. No hay contrapesos y eso realmente creo que es preocupante. Pues sí, ahora, ¿qué va a pasar ese domingo? ¿Va a haber mucha votación? ¿No la va a haber? De ahí va a depender mucho el discurso de Morena, el discurso del presidente que ya anunció que un par de días o 3 días después va a mandar una iniciativa para modificar la ley electoral, en donde incluye que los consejeros del INE pues puedan ser votados por los ciudadanos y no como los designan, como se designan hasta ahora. Ahí va a depender mucho, porque ¿qué va a pasar? Si la votación es mínima, ¿quién va a tener la culpa? El INE. Si la votación es mucha y es a favor de López Obrador, también van a ganar, porque van a decir que los ciudadanos mayoritariamente están apoyando que el presidente continúe. Yo creo que no hay ninguna duda, el presidente fue electo para 6 años y en mi muy particular modo de ver las cosas, pues él debe de continuar hasta cumplir con su mandato. ¿Este ejercicio es realmente un ejercicio democrático? Sí lo es, sin duda, pero estamos preparados para ellos por lo que comentas y lo que vemos, Jesús. Creo que todavía algo falta. Falta más participación ciudadana o falta una seria oposición que los partidos políticos tuvieran esa verdadera fuerza para la movilización ciudadana. No lo sabemos qué va a pasar, esperemos, pero me quedo con lo que tú dices, que cada quien tome la decisión de ir o no ir a votar, pero sí sería importante que aproveche ese derecho para este ejercicio ciudadano. Es exactamente, Francisco, votar o no votar, esa es la cuestión. Ese sería el comentario el día de hoy aquí con tu programa, con todo gusto. Bueno, pues creo que en esta ocasión, Jesús, nos pasamos de los 2 minutos establecidos, pero vale la pena. Y creo que este tema lo tendremos que seguir abordando y sobre todo el lunes al día siguiente de la elección.
Así es, te Francisco, estaremos muy agradezco, pendientes Jesús, porque es como importante, siempre. importante este ejercicio. Finalmente es un ejercicio histórico, no se genera en las condiciones en las que más de uno quisiera, pero finalmente pues es importante el que cada uno elija cómo participar y simplemente pues al momento de que vemos que no tenemos referencias, marcos de referencia, pues más importante el de que cada quien decida de manera libre y que también tomando como referencia que muchas veces en las propias elecciones constitucionales va poca gente a votar, es complicado que también la gente vaya a votar, las fechas, todo no ayudan, pero bueno, aquellos que quieran ejercer su voto, su derecho a poderlo hacer, pues más vale poder aprovechar esta oportunidad. Pues sí, gracias, Jesús, como siempre, muy interesante tus comentarios y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, Dios mediante, Francisco.